Hola a todos, bienvenidos a Podcast Entity Data. Les habla Oscar Marín, manager en Entity Data desde hace 8 años y medio aproximadamente. Soy ingeniero de sistemas con alguna maestría en temas de gestión de proyectos y con una trayectoria en gestión de proyectos y en los últimos años gestión de servicios continuos para diferentes tipos de clientes. Hoy estamos acá para hablar de un tema muy interesante y es cómo lograr en realidad medir correctamente pues, los proyectos que usan marcos de agilidad, marcos como por ejemplo Scrum, y cómo medir de tal forma de que en las organizaciones no se genere un desinterés o una desaceleración en el uso de estos marcos, porque muchas veces las organizaciones como no logran obtener los resultados esperados, piensan que es más un tema del marco metodológico que se está usando en agilidad que en realidad hay un proyecto en mismo. Entonces, ese es el objetivo de nuestra charla hoy y en ese contexto pues quiero presentarles a César Ortiz, que es manager en Entity Data y ha tenido la oportunidad de vivir varias experiencias en diferentes organizaciones, sobre todo en el sector financiero en Colombia, en la que ha vivido estas experiencias de situaciones de proyectos de tecnología usando marcos de agilidad. Entonces conversaremos con César de la experiencia y de los aprendizajes que ha tenido allí. Entonces, pues bienvenido César a este nuevo podcast Entity Data. Hola Oscar, es un gusto acompañarte, ¿cómo estás? Primero me presento, como bien tú lo decías, soy manager en Entity Data. Actualmente llevo 10 años trabajando en diferentes ámbitos dentro de la compañía y los últimos 7 años he tenido el gusto de participar en diferentes proyectos de transformación digital en entidades financieras. Para mí es un gusto estar acá contigo y pues aprovecho también para saludar a las personas que nos están escuchando. Y efectivamente, pues me parece interesante la introducción que haces porque así como tú lo mencionas, yo estoy convencido que en el mercado actualmente se ha venido viendo que la agilidad puede no tener pues de pronto resultados tan buenos o resultados como los que se quisieran tener en las organizaciones y muchas veces estoy viendo que se está culpando de una manera injusta digamos, a la metodología o a los marcos de trabajo del mundo de agilidad. Y como tú bien lo decías, yo creo que hay un punto importante a revisar y es que esa estrategia de medición de pronto pues no es la indicada y pues a la final de manera injusta se culpa a la metodología o a la agilidad como tal de un resultado pues que no es el esperado, ¿vale? Buenísimo, César. Buenísima esa introducción a lo que nos cuesta desde las cuentas de la experiencia que ya has tenido. Ahí quisiera empezar entonces por eso último que conversabas y que nos contabas, y es preguntándote en esa experiencia y en lo que ya has vivido y que en realidad, como lo dices, muchas veces se cree que de pronto es la metodología y de pronto pueden ser más las estrategias de medición. ¿Por qué crees que la medición que es algo que muchas veces no se hace bien y que pueda generar esa insatisfacción en las organizaciones cuando se está usando un marco de agilidad como por ejemplo el marco Scrum? Vale, ahí mira que lo que yo he visto es que muchas de las células, de hecho el concepto de célula y esta estructura de equipos es súper usada en el sector financiero, así como en otros sectores, pero ahí básicamente lo que yo he visto es que ese rol clave que es el Scrum Master casi siempre está muy enfocado en una medición muy básica en cuanto a lo que hace el equipo, en lo que se hacen en las iteraciones, que dentro de ese marco se llaman sprints, y a la final no se hace, digamos que no se va en cuanto a la medición un poco más allá, no se trabaja en cómo poder mostrar esos resultados o cómo poder medir ese día a día y poder calcular el impacto que tiene a mediano plazo o a largo plazo en los proyectos, sino que únicamente, como te digo, pues ese Scrum Master hace foco en medir netamente lo que hace el equipo, monitorea puntos de historia de usuario o incluso la motivación del equipo, pero no incluye otras métricas que estén más enfocadas en, digamos, en el avance real del proyecto. Tal vez una de las razones podría ser que ese Scrum Master, yo creo que se ha venido desdibujando ese rol y muchos de los que uno identifica
en los proyectos que he podido ver o con los que he podido trabajar es que se convierte en un rol que parece más un maestro de ceremonia, sino un líder como tal. Entonces se queda un poco corta esa estrategia de medición en muchos de esos proyectos o células que te menciono. Vale, César, pero igual, y como yo lo veo en la experiencia también, o sea, parece que es clave medir también ese tipo de cosas y tener esos indicadores en lo que hace una célula de que usa estos marcos ágiles. Eh, yo creo que todos los equipos que terminan usando el Scrum miden algunos indicadores de lo que mencionas y el Scrum Master cumple también algún papel ahí y es buscar como que no se dibuje esa figura que no sea solo un maestro de ceremonia, sino que también haga esa parte de monitorear, ¿no? Sí, y mira que ahí yo creo que es importante ese monitoreo que se hace desde el punto de vista del equipo puro, como tal, por así decirlo, el equipo puro y la motivación que de pronto tiene ese equipo en su día a día. Yo creo que esos indicadores son importantes y casi todos los Scrum, casi todas las células que he podido ver trabajando lo hacen, eh, pero esa visión creo que se queda un poco corta porque no permite entender el progreso de un proyecto, ¿sí? Y la razón ahí te la puedo contar con un ejemplo o de pronto más bien una experiencia. Resulta que aquí desde Entity Data teníamos o estábamos participando en una célula ágil trabajando con un cliente del sector financiero donde el equipo de desarrollo era de Entity Data, pero el rol del Scrum Master resulta que era del cliente, o sea, el cliente era quien ponía ese rol. Y habían algunas preguntas que hacía el gerente de la iniciativa. Cuando digo el gerente de la iniciativa era un rol, digamos, más de más alto rango dentro de la organización, dentro de esta actividad financiera. Y resulta que él no estaba muy satisfecho con la cantidad de entregas que hacía el equipo o lo que había entregado durante los últimos 6 meses. Él creía que más o menos se había cumplido como con una cuarta parte de lo que se había comprometido en esa línea de tiempo, o sea, en esos 6 meses. Y cuando él le preguntaba al Scrum el por qué no se estaba entregando al ritmo que se esperaba, pues básicamente iba a revisar las métricas que tenía este Scrum Master y básicamente el Scrum Master tenía aproximadamente un 85%, si mal no recuerdo, de cumplimiento, ¿sí? Entonces uno dice, venga, ¿y qué pasó ahí? Porque si el Scrum Master nos dice que tenemos un 85% de cumplimiento, pero un perfil más grande, un C-level o un gerente de, digamos, el encargado de la iniciativa identifica que no se están cumpliendo con los resultados que se quieren, entonces ahí uno se pregunta qué fue lo que pasó ahí. Entonces ahí una de las cosas que vemos es precisamente que en este caso solo se tenían indicadores como la motivación del equipo y el cumplimiento de las historias de usuario, nada más. Claro, y eso es un elemento que posiblemente no se esté midiendo algo que en realidad sea importante para un C-Level, porque en esa experiencia que mencionas, por lo que, y te entiendo, es que ese 85% de cumplimiento que hablaba el Scrum Master no era algo directamente relacionado con el avance y con el valor ganado en el proyecto, por ponerlo en algunos términos, o por qué consideramos que se generó esa diferencia en donde, claro, por el lado del Scrum Master está hablando de que vamos a un 85% del avance, pero el C-Level nos cuenta que lo que ve es un 25%, es decir, que ese valor ganado, ese valor que se le está generando, no lo está percibiendo. ¿Qué crees tú que fue lo que generó esa diferencia ahí? Ahí es donde precisamente yo creo que es clave tener una estrategia de medición, digamos, más completa. Porque, por ejemplo, en esto que estamos conversando, o este ejemplo, esta vivencia de la que estamos aquí charlando, efectivamente el equipo estaba enfocado y logrando un cumplimiento por encima del 85%, pero pues eso no significa que se estuviera entregando el producto de la manera planeada, ¿sí? Y ahí es donde es clave, es importante poder comprender digamos, las interacciones que hay dentro del equipo y las que se presentan con el contexto, es decir, el resto de la organización donde trabajaba esa célula, ¿sí? Y ahí básicamente es necesario que no solo se tenga en cuenta el rendimiento de lo que hace el equipo en cada sprint, sino que además es necesario entender si esos esfuerzos están alineados con lo que se necesita en el proyecto o en el producto que se está construyendo, ¿sí? Desde mi perspectiva, ahí considero que la estrategia debería incluir 3 tipos de indicadores que básicamente serían: en un nivel 1, efectivamente los que hemos venido charlando y están completamente orientados a entender pues lo que hace el equipo en cada iteración, la motivación, el cumplimiento de los puntos de historia.
Pero hay otros dos niveles claves que debemos tener en cuenta o que se deberían tener en cuenta desde mi perspectiva y es en el nivel 2 tendríamos indicadores que nos permitan entender el flujo de desarrollo, ¿sí? Es decir, evidenciar que todos esos esfuerzos definitivamente están conduciendo a ese equipo a hacer entregas de producto terminado a la entidad, ¿sí? Hay un indicador de ejemplo que podríamos utilizar, es lead time, que nos permitiría ver cuánto se está demorando nuestra célula, nuestro equipo, en llevar un producto completo o una feature, una funcionalidad, una historia de usuario, desde que llega al backlog del equipo hasta que se despliegue en producción. Ese indicador es clave y en el ejemplo que veníamos charlando, pues resulta que ese indicador no se estaba midiendo. Si se hubiera estado midiendo, esta persona, este manager o este C-level del que charlamos, habría podido identificar que si bien el sprint o sea, cada uno de los sprints que estaba realizando la célula, pues digamos que tenían un buen nivel de cumplimiento, ahí se hubiera podido dar cuenta que realmente no es que se estuviera construyendo el producto como se esperaba, ¿sí? Entonces ahí es donde es clave tener un indicador de este nivel 2 como lo mencionamos aquí. Y hay otro nivel que es clave, le podríamos llamar un nivel 3 y son indicadores que permitan monitorear el valor al negocio, ¿sí? El que se está generando. Y aquí podemos tener indicadores relacionados, por ejemplo, como con ventas, la atracción de nuevos clientes. Si estamos hablando del ámbito financiero de banca, que es donde he estado los últimos años trabajando, podríamos hablar de indicadores como desembolsos, colocación de productos financieros en el mercado, de pronto tener OKRs o el NPS que viene a hablar de la satisfacción del cliente alrededor del servicio que da el banco. Entonces este nivel también es clave, el nivel 3, porque es el que, más allá de entender que el producto se está entregando con la cadencia que debería, pues nos viene a ayudar a monitorear que está generando el impacto de negocio que se busca, pues porque a la final podemos hacer mucho desarrollo, pero el impacto puede no ser el que se quiere y ese pues ya digamos en un ámbito más estratégico, pues es clave también monitorearlo y ahí es donde es clave, como te menciono, tener un nivel 3 donde estén bien estructurados esos indicadores que ayuden a medir el impacto de lo que estamos haciendo ya desde ámbitos de negocio. César, y entonces con esto que nos cuentas y hablando del ejemplo, por ejemplo, que nos mencionabas ahora en esta entidad financiera, seguramente podríamos decir que teniendo en ese momento un indicador de nivel 2 correcto que hubiera estado relacionado más al flujo de desarrollo, en la organización se hubiera evidenciado que si bien se estaban cumpliendo los sprint, el objetivo de entregar producto a los niveles que se esperaban no se estaba cumpliendo y posiblemente esos indicadores que hablabas de nivel 3 llegarían en una etapa posterior es cuando ya se hubiera entregado producto y se midiera el impacto. Pero para lo que nos contabas en la experiencia hubiera sido clave tener esos indicadores de nivel 2 y eso pudiera haber evitado esa diferencia entre el 25 y el 85%, ¿no? Efectivamente, ahí es tal cual como lo mencionas. Ahí se hubiera podido evidenciar que si bien el cumplimiento base del equipo era bueno en cuanto al 85%, en cuanto a su cumplimiento en las iteraciones, pues realmente no se estaba entregando la funcionalidad, en este caso pues al Product Owner y a los usuarios, de la manera que se esperaba. Entonces, si hubiera estado ese indicador, pues se hubiera podido responder a la pregunta que hacía el manager o el C-Level en ese momento, y era ¿por qué no estamos entregando como se espera? Entonces, claro, ahí como tú lo mencionas, si se hubiera tenido ese indicador de nivel 2 activo, pues se hubiera podido responder la pregunta y se hubiera podido evidenciar que efectivamente no se estaba avanzando en el proyecto como se necesitaba. Ya, y ahí entiendo perfectamente algo y después la utilidad de esos indicadores y esos de nivel 2 que cuentas como para haber prevenido esta situación que nos cuentan, pero me queda incertidumbre de una duda y es relacionada al equipo, César, porque ¿cuál es la razón de que en realidad pues fuéramos teniendo y en este proyecto se fuera teniendo allí un buen cumplimiento a nivel del cumplimiento de sprints y que a nivel del equipo pues se tuviera esa percepción de un avance de un 85%, pero en realidad el flujo del desarrollo pues no era el esperado en el proyecto? Ahí te cuento, Oscar, que sí, básicamente el equipo estaba construyendo una app, pero habían muchos impedimentos, ¿sí? Entonces, como habían muchos impedimentos, básicamente con el Scrum Master lo que se estaba haciendo en las diferentes planeaciones era avanzar cierta parte digamos, de algunas actividades
Y en función de los impedimentos, entonces se saltaba a otro tema y se avanzaba en ese otro tema. Y si no se finalizaba, se saltaba después a otro tema, digamos, en las planeaciones y se seguía avanzando. Entonces, cuando tú ibas a mirar, efectivamente el equipo estaba comprometido. Todo lo que el equipo hacía en los diferentes sprints, digamos que con un buen grado de cumplimiento se entregaba al Product Owner, pero cuando tú ibas a mirar como esas pequeñas partes de lo que estaban haciendo, resulta que estaba haciendo avances, pequeños avances en diferentes partes del backlog. Lo que los agilistas podrían decir, hay mucho work in progress, ¿sí? Entonces, a la final, eso que mostraba que efectivamente el equipo estaba enfocado, estaba motivado, pero no estaba logrando cerrar las funcionalidades y que cuando se encontraba algún impedimento, pues entonces se saltaba a otro tema y cuando te ibas a ver, pues habías navegado un montón y habías hecho un montón de esfuerzo sobre el backlog, tenías un buen nivel de cumplimiento en cuanto a las tareas del sprint, pero muchos de esos esfuerzos no estaban encaminados a cerrar una funcionalidad concreta, sino que era como dicen de manera coloquial, pique aquí, pique allá, y pues eso estaba afectando el proyecto. Claro, como no se tenía ese indicador que permitiera evidenciar eso, pues a la final se mostraba que el cumplimiento del equipo era bueno, pero pues el resultado en términos de producto no era tan positivo como se quería, ¿sí? Entonces a la final, ¿qué veíamos ahí? Pues no se estaba haciendo foco en terminar las funcionalidades antes de empezar otras. Eso fue lo que pasó ahí. Interesante esa perspectiva y esa experiencia, César. Y a la final, ¿qué pasó con este proyecto? O sea, ¿qué se hizo desde el equipo de Entity Data, de parte del cliente, y qué pasó con este proyecto finalmente? Ahí logró dársele la vuelta. Nosotros teníamos una buena relación con todo el equipo que lideraba la transformación ágil de la entidad. Ahí lo que hicimos fue crear todo un ecosistema de medición que incluyera todos los indicadores necesarios para monitorear y entender el avance. Incluso no solo el proyecto de este equipo que te comento, sino que se creó un artefacto que pudiera ser trabajado, que pudiera ser útil para cualquier otra célula que estuviera trabajando dentro de ese marco de agilidad. ¿Sí? Entonces, al tener eso, sobre este equipo en mención se profundizó sobre los bloqueantes e impedimentos que estaban afectando ese flujo de desarrollo. Básicamente ahí lo que se hizo fue activar el indicador lead time. Pues como te comento, se creó todo un ecosistema de medición. Este lead time vendría siendo como el nivel 2 y lo que empezó a hacerse fue a medirse, ¿sí? Primero de manera manual, básicamente en un Excel con el Scrum Master, y luego ya en una herramienta de gestión, en ese caso era una herramienta Jira la que se tenía allí activa, y ya a través del monitoreo de ese lead time, pues se comenzó a hacer, digamos, a hacer foco en los temas que estuvieran afectando ese lead time. Por ponerte un ejemplo, pues, habían temas que se estaban demorando mucho en una fase de aseguramiento de calidad. Entonces ahí lo que se lograba era ya de manera cuantificada ver cuánto tiempo estaba tomando cada una de las fases del ciclo de vida del software como tal y hacer foco en cómo se remueven esos impedimentos, en cómo se mejora y básicamente ahí ya es de tener una medición clara de por dónde está pasando cada una de, digamos, de las funcionalidades o historias de usuario durante todo el ciclo de vida del software y ver dónde se está demorando más a través de ese lead time, pues se pudo hacer foco en remover o mejorar aquellos procesos más demorados e ir mejorando al final ese ritmo de desarrollo y de entrega de producto. Así pues se le dio finalmente la vuelta al proyecto. Muy interesante y sobre todo ver, César, lo que nos cuentas que ya en la aplicación de uno de esos indicadores, no solamente como que dejarlo allí, venga, este indicador no servía, sino cómo lo aplicaron para darle vuelta a un proyecto que estaba en una situación, digamos que algo crítica, súper interesante. Y ahí para ir entrando en el cierre de nuestra charla, César, eh, pues ¿hay algún tip, sugerencia que tú quieras compartirnos a todos en este aspecto de medición de proyectos en el marco de agilidad? Sí, sí, ahí aprovecho el espacio y la sesión donde estamos hablando de estos temas de estrategia de medición y es que yo creo que es clave para todos los equipos o una sugerencia entender que la estrategia de medición a la final es súper importante de principio a fin, ¿sí? Incluso independiente del marco. Pero en este mundo de agilidad es clave, pienso yo, que durante los sprints, que es como tal vez la unidad más básica de trabajo en lo que respecta al marco, se haga un monitoreo bien hecho
en cuanto al avance, o sea, se mida bien el avance de los sprint, porque ahí hay un artefacto que es muy usado por los equipos y son los tableritos Kanban, donde se monitorea el avance dentro del sprint. Y una de las cosas que hemos podido evidenciar o que yo he visto es que no se utiliza bien ese artefacto y ese artefacto es un artefacto que ayuda a organizar y a medir también el avance. Muchas veces no se lleva bien la información en ese tablero y como no se lleva bien, pues no se puede lograr medir correctamente el avance de lo que está haciendo el equipo durante el sprint y al final pues puede que nos encontremos con frustración o que no se logren los resultados durante el sprint, ¿sí? Entonces esa parte también es clave como lo veo yo desde el día a día en cuanto a lo que tiene que ver con el uso del tablerito y la medición que se hace sobre el mismo. Y César, cuando vos dices que, pues, que no se usan bien estos tableros y que estas herramientas no se usan correctamente, ¿cuáles son los errores como más comunes que piensas que cometen los equipos al usar este tipo de herramientas? Ahí Oscar, yo que he visto, mira, cuando se ejecuta el marco Scrum, la primera sesión o ceremonia que se tiene allí es la planeación, podríamos decir. Y cuando se termina la planeación, pues el ideal es que el tablero Kanban tenga bien estructurado, bien tasqueado, decimos a veces de manera coloquial, o bien partido todas las actividades que se van a hacer durante el sprint. Si eso no está así bien dividido en pequeñas partes, pues resulta que tú no vas a poder ver que en el día a día se avanza de manera correcta. El Scrum Master, el Product Owner o cualquier otro rol no va a poder ver el avance en el tablero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usualmente puede pasar que los equipos ponen tareas muy grandes en ese tablero y entonces cuando tú vas y miras el tablero tiene una o dos cosas que tienen un tamaño básicamente casi que de historia de usuario. Entonces cuando tú llegas a la daily, las personas dicen qué hicieron y dicen yo estoy trabajando en la actividad X, que puede ser una historia de usuario cualquiera, y hoy voy a seguir trabajando en esa misma historia de usuario. En la siguiente daily va a pasar lo mismo. Yo estoy trabajando en esta historia de usuario y hoy voy a seguir trabajando en esta historia de usuario. Entonces, como no está bien estructurada la información dentro del Kanban, pues va a ser muy difícil para un rol como el Scrum, el Product Owner o algún interesado medir el avance del sprint, ¿sí? Y la idea de esos tableros es que en el día a día yo pueda ir viendo y pueda ir monitoreando, pueda ir midiendo cómo avanzan las actividades, las pequeñas tareas que se tienen que hacer durante el sprint y que yo vea que hay una coherencia entre el paso de los días y la cantidad de actividades que se van cerrando, que se van pasando a terminado en el tablero, ¿sí? Entonces esa es una práctica que parece simple, pero para mí es bastante importante en cuanto a la medición y que genera mucho valor para lograr tener, digamos, un sprint más contundente o con mejor resultado. Y ahí es lo que mencionas y como en esos tips para aplicar la herramienta bien, porque ¿cuáles son los problemas que se pueden generar si uno en realidad aplica estas herramientas, pero incorrectamente? ¿Qué problemas se pueden generar en la medición del avance real del proyecto que se esté manejando bajo este marco? Ahí básicamente la idea, Oscar, es si yo tengo bien armado mi tablero, si tengo bien estructuradas las tareas, día a día yo debería estar como equipo de trabajo cerrando actividades, es decir, en la daily, que debería ser una daily de verdad chiquita, cortica, yo debería estar diciendo, yo estaba haciendo esta tarea y la terminé, estaba haciendo esta tarea y la terminé y hoy voy a tomar esta y esta y las voy a terminar en ese día, ¿sí? Y en función de que el equipo haga eso, vamos a poder monitorear, va a poder medir cualquier rol interesado, pues como el Scrum, que es tal vez ahí como el que es clave, va a poder medir que el avance es correcto, ¿sí? Entonces esa parte es fundamental y hay algo que se puede presentar es que a veces cuando tú vas y miras ese artefacto no está bien estructurado, no está bien partido en pequeñas tareas, por así decirlo, y como yo lo he visto por mi experiencia, eso se puede deber a dos cosas. O el equipo no entendió bien qué es lo que va a hacer, o el equipo no sabe bien cómo lo va a hacer. Entonces, desde etapas muy tempranas, tú puedes medir eso en cuanto a la calidad de cómo está estructurado ese tablero, y si tiene buena calidad, pues al final vas a poder medir día tras día el avance de una manera más correcta, digamos más correcta, una manera mejor hecha, por así decirlo. Entonces, en esta charla que estamos teniendo me parece clave este tip porque desde lo más operativo que uno podría pensar dentro de un marco de agilidad como es Scrum, ver cómo el poder ir midiendo ese avance desde una unidad tan pequeña como es la daily, pues es clave dentro de una estrategia completa de medición y así poder escalar a
los otros indicadores de los que hemos venido conversando. Buenísimo esto todo lo que charlamos acá, César, porque yo creo que son experiencias, herramientas muy útiles para todas las personas que trabajamos en proyectos de tecnología usando estos márculos de agilidad, porque creo que en algún momento todos hemos vivido experiencias como las que cuentas. Yo creo que esto ha sido una conversación muy interesante alrededor de lo que es esa medición en proyectos de agilidad y yo creo que va a ser muy útil para todas las personas que nos han escuchado y que de pronto estén viviendo situaciones como las que hemos compartido acá. Gracias, Oscar. Pues la verdad para mí es un gusto participar en este tipo de espacios. Ahí pues también agradezco mucho a las personas que se han tomado algunos minutos para escucharnos. Y pues me gustaría mucho volver a ser invitado y que nos podamos ver en una próxima ocasión. Y desde mi punto de vista pues cerraría diciendo que pues a la final agilidad, proyectos tradicionales, todo este mundo metodológico yo lo veo pues como una herramienta. Un enfoque de agilidad, un enfoque tradicional nos puede ayudar a conseguir resultados positivos. Yo creo que lo importante es hacer un buen uso de esas herramientas, ¿sí? Y dentro de cualquiera que sea el marco, yo pienso que una buena estrategia de medición es una base súper importante, sobre todo porque lo que no se mide, pues es difícil mejorarlo, ¿vale? Entonces pienso que desde mi punto de vista cerraría de pronto con esa apreciación, Oscar. No puedo estar ahí más de acuerdo con lo que dice César, porque efectivamente, más allá del marco, creo que lo importante es lo que se está construyendo y cómo eso va a generar valor. Pues yo creo que pues, con esto estaríamos cerrando y esperamos que hayan disfrutado mucho todos los que nos escucharon este episodio, en lo que contamos y que les pueda resultar beneficioso para quienes estén de pronto viviendo la experiencia de usar marcos de agilidad en determinados proyectos. Antes de terminar, pues nos gustaría invitarlos a todos a interactuar con nuestra comunidad de seguidores, enviarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales y ojalá suscribirse al podcast en Entity Data para que no se pierdan ningún episodio y puedan compartir con todos sus colegas interesados en este tipo de experiencias que contamos acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos y escucharnos en este episodio y pues hasta el próximo episodio que contaremos seguramente más experiencias.